Continuamos con nuestro estudio de Hebreos que hemos estado desarrollando expositivamente y que hemos titulado Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Hoy estaremos estudiando el versículo 29 del capítulo 11. Si ustedes se fijan en el texto, mis amados hermanos, este versículo es un versículo que ya genera un cambio. Si ustedes se fijan, mis queridos hermanos, en este versículo 29, que hace parte pues de todo el estudio que hemos estado haciendo de la fe, tenemos un cambio, hay una variación. Todos los versículos anteriores nos han estado contando acerca de la fe de individuos, cómo individuos han estado desarrollando actividades de obediencia, han estado desarrollando actividades naturales con sus vidas, han estado acudiendo pues a los desafíos que Dios les ha puesto con sus vidas, con sus debilidades. Pero el versículo que nos corresponde hoy ya nos va a hablar un poco más como de la fe en las masas, ¿sí? En la masa de la comunidad de la iglesia, en la masa del pueblo de Dios, ¿sí? Y eso es muy interesante que nosotros lo podamos esbozar hoy, porque nosotros por lo general cuando hablamos de fe pensamos en una fe personal, ¿sí? Pensamos en una fe íntima, en una fe mía, ¿sí? En un fuero muy personal, pero no pensamos en que hay una fe y que la fe de Dios y que la fe salvífica de la que nos habla Hebreos 11 es una fe que es una fe colectiva, ¿sí? Dios le ha dado una fe a cada uno, pero cuando Dios se refiere a su pueblo, se refiere a los escogidos. Cuando Él habla de la fe que Él da, ¿sí? Textos que nosotros utilizamos mucho como Efesios, Él habla de una fe colectiva, ¿sí? No de una fe individual a cada uno, sino de un don que Dios ha provisto para cada miembro del pueblo escogido de Dios, ¿sí? Entonces hay una fuerza colectiva que no es despreciable, que es por lo contrario demasiado evidente en las Escrituras, y nosotros vamos a estar hoy charlando un poco de eso, ¿sí? Cómo ese es un activo que trabaja en las acciones corporativas del pueblo de Dios, ¿sí? La fe, esa fe salvífica que Dios ha entregado. Entonces aquí la vamos a ver así. Supongamos para los muchachos, para los jóvenes, para Joan, para Valerie, ¿sí? Supongamos que la fe es un bus, ¿sí? Es un bus, y es un bus en el que nos montamos todos los creyentes, ¿sí? Porque esta fe va a empezar a desplazar al pueblo de Dios hacia los propósitos del Señor. Eso es importante, porque a veces cuando nosotros pensamos que la fe es algo muy personal, entonces pensamos que con esa premisa nosotros tenemos el permiso de cada uno coger para su lado, de cada uno hacer lo que quiera por mi fe, ¿sí? Pero la fe de la que nos está hablando acá Hebreos es una fe que funge como la garantía del cuidado y de la dirección que Dios está dando a su pueblo. No estamos encontrando un cortocircuito entre los versículos anteriores y el versículo que tenemos hoy. Todo lo contrario, estamos encontrando un desarrollo progresivo, porque nos ha venido hablando de personajes bíblicos muy importantes en los cuales operó la fe, pero nos ha estado hablando de ellos de una manera histórica, ¿sí? Nos ha estado hablando de ellos de una manera histórica organizada, de tal manera que desde Abel hemos venido viendo personajes en las Escrituras hasta Moisés,
y históricamente, correctamente, después de Moisés se desarrolla el pueblo que va a salir de Egipto. Entonces, no hay cortocircuito, hay una secuencia natural que nos está mostrando acá el autor de Hebreos en la historia. Entonces, vamos a leer el versículo, mis queridos hermanos, que es el versículo 29 de Hebreos 11. Les voy a pedir a todos que podamos leer, por favor, en voz alta. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien. Entonces, esta mañana, cuando leímos el primer pasaje que se lee en el culto, leímos que en Éxodo 15, un canto de adoración a Dios, ¿cierto? Ese canto de adoración que se lee allí es un canto muy importante, es un canto emblemático en las escrituras que se da después de que el pueblo de Israel pasó el mar rojo y se vieron a salvo de sus enemigos. En ese momento ellos no tienen nada más que hacer que elevar su voz, que hacer un poema, que utilizar instrumentos, que utilizar su cuerpo para danzar y saltar de alegría, reconociendo la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy vamos hemos titulado esta predicación, esta enseñanza, por la fe damos gloria a Dios. Por la fe damos gloria a Dios. Y tenemos este texto que, aunque es un versículo muy pequeñito, pues nos narra una historia que tiene una buena porción en la escritura, en Éxodo 14, en Éxodo 15, acerca de qué fue lo que sucedió después de que murieron los primogénitos que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Sí? Y cómo esa secuencia de circunstancias que se desarrolló en Moisés va a redundar en toda la escritura, ¿sí? Porque la escritura nos va a hablar de esto. En los salmos hacen recuerdos, en las crónicas, ¿sí? Los reyes hacen recuerdo de esta salvación que Dios dio, de esta liberación que Dios dio. En los salmos se utiliza mucho este evento para hacer poesía a favor de Dios. Los profetas van a hablar acerca de este evento, ¿sí? Entonces, los apóstoles hablan de esto, el Señor habla de este evento, y el autor de Hebreos nos está tocando este evento tan importante, que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y un evento milagroso que se dio, que fue que el pueblo de Israel, para poder ser liberado y para poder escapar de la persecución del pueblo egipcio, pasó por el medio del mar que se había abierto en dos, como si fuera tierra seca. Es algo que nosotros lo encontramos aún en el libro de Apocalipsis, se hace referencia a este evento. Entonces es algo que reviste bastante importancia para el pueblo de Dios. Entonces, de acuerdo a la historia que hemos venido tratando, vamos a trabajar el primer punto, que es, el primer punto lo hemos titulado al pasar el mar, ¿sí? Versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe damos gloria a Dios al pasar el mar. Entonces el pueblo ya no es esclavo, ¿sí? Y no es esclavo porque el faraón, después de circunstancias muy fuertes, de golpes muy contundentes que Dios le ha dado al pueblo de Egipto, él toma la decisión de que lo más conveniente es que Israel se vaya de Egipto. Y le dice a Moisés, por favor, llévese a todo su pueblo, llévese a toda su gente, llévense todos sus ganados, llévense lo que quieran, pero váyanse de acá porque esta nación está devastada y no podemos tenerlos a ustedes un minuto más acá, ¿sí? Por favor, váyanse, les ayudamos a organizar, pero váyanse, ¿sí? Incluso Dios les dijo a
a los israelitas que cuando se fueran a salir le pidieran a los egipcios cosas materiales que ellos se las iban a dar. Y verídicamente la escritura nos cuenta que sí, que ellos les pidieron alhajas de oro, les pidieron cosas valiosas, y dice la escritura que los egipcios terminaron despojados por los israelitas en esa salida. ¿Sí? Los israelitas salieron riquísimos de Egipto porque los egipcios estaban sumamente asustados. ¿Sí? Acuérdense que acababan de morir todos los primogénitos. ¿Sí? En cada casa de los egipcios había un muerto. Entonces, cuando ellos le dicen, nos vamos a ir, pero necesitamos que nos dé alguito, la gente les daba lo que pidieran. ¿Sí? Y pues ahí nosotros tenemos que más adelante, cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, que les dice a Aarón que el que tenga oro que lo traiga, y pues sale un becerro gigante con todas esas alhajas que ellos habían traído de Egipto. Entonces eso es importante. Espérenme que yo estoy buscando acá el texto para poder hacer un poco más de contextualización ya con el texto en la mano. Éxodo capítulo 12, versículo 35, dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, ya Israel no es un pueblo esclavo, es un pueblo libre, ¿sí? Liberado por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que en este momento ellos acaban de tener un encuentro muy potente con él y han experimentado las maravillas de Dios a favor del pueblo para que pueda ser liberado. Lo que nos dice a nosotros el texto nos va a contar, nos manda ya al Mar Rojo, pero antes de llegar allá, cuando ellos salen marchando de Egipto, pasan unos días y el faraón vuelve en sí, ¿sí? Se dice, no hay una comprobación, pero se cree, es muy probable que quienes ayudaron a hacer las pirámides de Egipto, las gloriosas pirámides de Egipto, fueron los israelitas en su tiempo de esclavitud. Nos narra la historia que el trabajo que ellos desarrollaban en Egipto era coser ladrillos, ¿sí? Coser materia y hacer material y hacer mezcla para la construcción. Se queda pensando Faraón y dice: ¿qué hicimos? ¿Cómo vamos a dejar ir a este numeroso pueblo de esclavos? ¿Cómo lo vamos a dejar ir? ¿Sí? Dice que salieron 600,000 hombres, sin contar sus mujeres y sus niños, o sea, aproximadamente podrían haber salido entre 1,000,000 y 1,200,000 personas de Egipto. Recordemos que las familias eran numerosas en ese momento, ¿cierto? Y él dice: ¿cómo los fuimos a dejar ir? ¿Sí? Cometimos un error, no debimos haber dejado ir a estos esclavos. Entonces la decisión que toma Faraón es, como decía el versículo que se aprendieron los niños hoy, dice que él coge a todo su ejército, que él coge a todos sus jinetes escogidos, coge a todos sus carros, ¿sí? Y dice: nos vamos detrás de ellos, ¿sí? Nos vamos detrás de ellos, y muy probablemente lo que ellos estaban pensando no era quizás asesinarlos, probablemente, ¿sí? No sabemos, esto lo induzco yo de la lectura del texto. Esto ya se murió. No estaban pensando ellos en probablemente matarlos, sino ellos querían que siguieran siendo esclavos porque producían, ¿sí? Los esclavos siempre fueron un negocio. Los esclavos se compraban y se vendían.
¿sí? Hubo muchos que tuvieron el negocio de tener esclavos que se reprodujeran para ellos poder tener esclavos y poderlos vender, ¿no? Porque era un negocio lucrativo, el cultivo de esclavos, ¿no? Entonces, se van ellos detrás de los israelitas, un ejército muy poderoso, con carros, eso era muy potente en ese momento de la historia. Ni siquiera Israel, en los momentos gloriosos, por ejemplo, de David, tenía una gran cantidad de carros en su ejército, ¿sí? Quien llegó a tener un número importante de carros fue Salomón. Se va este hombre, me imagino que pues los pudo alcanzar rápido, dice que ya llevaban algunos días. Se va él a buscarlos y cuando hace eso, él los va a encontrar que Dios, por donde Dios los estaba dirigiendo, según la visión de Faraón, ellos estaban acorralados, ¿sí? Ya eran una presa fácil. Y él dice, bueno, aquí nosotros vamos a poder tomar control, vamos a poder tomar dominio y los tenemos a nuestra merced, ¿sí? No sabemos qué era lo que querían hacer, si los querían matar, si los querían devolver, no sabemos qué querían hacer, pero el caso era que para lo que quisieran ya los tenían, ¿sí? Si se piensa estratégicamente, dice el versículo que aprendieron los niños hoy, que llevó a lo mejor de sus capitanes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todos los estrategas militares, pues ellos ya tenían fórmulas, ¿cierto?, de guerra para pensar qué era lo que iban a hacer con ellos y los tenían allá. Eso nos dice nosotros, nos narra la historia con respecto a Faraón. Pero quiero que nos pongamos ahora un poco del otro lado, que era el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo que estaba siendo movilizado por la fe, según nos dice este texto, ¿sí? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, ¿sí? Y es muy importante que nosotros sepamos que esta fe es la fe, no la fe del pueblo, es la fe de Dios, la fe que Dios le otorgó a sus escogidos y que le va a decir a Moisés, yo soy el Dios en el que cree tu padre, ¿sí? En el que creyó Abraham, en el que creyó Isaac, en el que creyó Jacob, ¿sí? Esta fe que Dios dio es una fe que está movilizando un pueblo de 1 millón de personas aproximadamente. Entonces, por eso yo les decía, hoy vamos a hablar de la fe que moviliza las masas. No es la fe intrínseca de unas personas que hicieron un acto de contrición y de evaluación moral, de conciencia, y que dijeron, oiga, ¿por qué no salimos a buscar a Dios al desierto a ver cómo nos va? No, acá estamos viendo a un Dios que está manejando todos los hilos de la historia, ¿sí? Que está enfrentando cara a cara a un líder nacional, ¿sí? Que ha levantado a un caudillo de la nada, que estaba por allá, que había asesinado a una persona, que estaba huyendo, que estaba pastoreando ovejas y que era un hombre ya mayor, ¿sí? De 80 años, y Dios lo levanta de la nada. Un hombre que no creía ni en sí mismo porque era tartamudo y él decía, Señor, pero es que yo cómo voy a hacer esta labor de hablarle al pueblo si es que yo ni hablo fluido. Dios lo levanta, lo respalda, le da señales prodigiosas para que la gente creyera, ¿sí? Y ahora tenemos 1 millón de personas, 1 millón de individuos caminando por el desierto por la fe, ¿sí? Pero hago énfasis, hermano, no es la fe personal, ¿sí? No es la fe de unos creyentes querendones que se esforzaron por Dios, no. Es una fe la cual ha sido movilizada por la misma mano prodigiosa de Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Porque a veces nosotros miramos como una cara de la moneda y perdemos de vista la otra, ¿sí? Y lo que nos va a decir este texto, o lo que nos va a mostrar acá, es que el pueblo de Israel se encuentra por la fe, ¿sí? Por la fe, por el mandamiento de Dios, en medio de una lucha interna, porque digamos que
Egipto había sido conmocionado en sus bases, que era pues estos esclavos que les servían a ellos y que pues hacían una parte importante del motor productivo de la nación. Esas bases profundas que ellos tenían pues en su economía, que era pues la adoración a sus dioses. Dijimos acá en alguna predicación que esas maravillas que son llamadas por los que pusieron los títulos a la escritura, las plagas de Egipto, y como mejor las conocemos nosotros, esas maravillas que hizo Dios en contra del pueblo de Israel, movió los cimientos de la idolatría que tenían los egipcios, porque cuando, por ejemplo, el mar, todas las fuentes de agua se convierten en sangre, ellos tenían una diosa que era una diosa que cuidaba el río Nilo, ¿sí? Y ellos adoraban el río Nilo. Entonces, ver que Dios había conmocionado este río, que habían muerto todos los animales, que todas las vacías que ellos tenían en la casa guardadas con agua se habían vuelto unas bebidas que no se podían consumir, pues los tenía que confrontar a ellos directamente frente a esa deidad que supuestamente era guardiana del río Nilo, ¿sí? Y eso sucedió con cada una de las plagas, de las maravillas que Dios permitió que se dieran como golpes que fueron cimbroneando los cimientos de la nación hasta que sucumbió. Y ellos, o sea, cuando sale Israel, la nación estaba destruida, ¿sí? Y va a quedar destruida al final. Entonces, las dimensiones de lo que estaba sucediendo en Egipto eran muy grandes, tanto para Israel como para los egipcios, ¿sí? Pero las razones por las que estaba sucediendo esto, pues la razón principal era la fe, ¿sí? La fe, una fe que Faraón tuvo que evaluar a través de las circunstancias, pero que a la final pues la fe se comprendía en una simple y pequeña petición que estaba haciendo el pueblo de Israel y que el Faraón no podía aceptar, ¿sí? Y era: deja ir a mi pueblo para que me adore. El pueblo de Dios debe adorar a Dios. ¿Y qué decía él? No, Señor. No. Hoy es domingo, es el mejor día de trabajo. ¿Cómo los voy a dejar ir? No, Señor. Entonces, esto es muy interesante porque es una confrontación del pueblo de Israel de lo que ellos venían viviendo, de lo que era ya probablemente parte de una cultura adquirida del pueblo de Israel en Egipto, por más de 400 años de ser esclavos, de trabajar en la esclavitud, de conformarse a las condiciones en las cuales ellos estaban allá, y encontrar un choque eléctrico, ¿sí? Donde ellos, de un momento a otro, Dios le dice: ustedes no van a hacer más esto. Si esto que hicieron sus abuelos, esto que hicieron sus tatarabuelos, esto que ustedes han venido haciendo siempre, ya no lo van a hacer más. Ahora van a marchar por el desierto y me van a servir a mí. O sea, eso es un impacto muy importante en la psiquis de las costumbres que uno adquiere, ¿sí? O que una nación adquiere, que un pueblo adquiere. Y ahora el versículo nos muestra que en esa conmoción en los dos pueblos se encuentra Israel frente a un mar, ¿sí? Y todo lo que el mar significa, porque el mar tiene un significado propio, natural, que sobrepasa los tiempos, ¿sí? Ese temor que le podría infundir a Adán o a Noé, o a cualquiera de los hombres de la historia en ese momento, ¿sí? En este momento Israel que se encuentra frente al Mar Rojo, es el mismo temor que nos inflige a nosotros cuando nos metemos al mar, ¿sí? Si es que nos atrevemos a meternos. Cuando estamos ahí frente al mar y vemos esa inmensidad, el mar genera en nosotros esa noción de pequeñez, esa noción de la inmensidad de la creación, ¿sí? Esa noción del poco dominio que nosotros tenemos de las cosas creadas, de las circunstancias, ¿sí? De cómo algo pasa
fugazmente y no estamos y nadie se da cuenta, ¿sí? O sea, uno dice, ay, sí, yo me muero y sufre todo el mundo. ¿Y quién es todo el mundo? ¿Sí? 5, 10, 15 personas, ya, o sea, no pasó nada. ¿Sí? El siguiente. Entonces, ellos están frente al mar. ¿Sí? Ellos se encuentran en este momento en esa posición que para ellos en ese momento, a pesar de que ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho, ellos todavía no sabían que Dios iba a abrir el mar, ¿sí? Dios todavía no les había dicho y ellos posiblemente estaban pensando aquí, hasta acá llegamos, ¿sí? O sea, esta es una barrera insuperable. O si Dios va a hacer algo, pues probablemente lo que menos iban a pensar que iba a hacer era abrir el mar, ¿sí? Ya había matado los primogénitos, había pasado el ángel de Jehová y había matado a los primogénitos sin darle ninguna razón, o sea, no había habido sangre, no amanecieron con la cabeza cortada, simplemente amanecieron muertos. Pues Dios había podido hacer eso, ¿sí? Y habían quedado muertos los egipcios, ¿sí? Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista que en esta historia está al control de todas las circunstancias el Dios soberano. El Dios soberano que ya le había venido anticipando a Moisés cada cosa que iba a pasar, cada episodio, y cómo se iba a desarrollar antes de. ¿Sí? Tú vas a ir a donde Faraón, tú le vas a decir esto, ¿sí? Tú le vas a decir que deje ir a mi pueblo, pero Faraón se va a endurecer su corazón y Faraón te va a responder que no. Pero después tú vuelves y él te vuelve a responder que no. A la última le dice, después de esta ya él los va a dejar salir. Ahora cuando ellos se encuentran frente al mar y miran atrás y ven ese ejército completo, gigante que los está persiguiendo, ellos se asustan, ¿sí? O sea, el pueblo como tal, que ya entra acá pues a jugar esa masa, ¿sí? Y es importante porque Dios, que maneja los hilos de todo, Él está permitiendo eso, ¿sí? O sea, Él hubiera podido evitar esa situación, ¿sí? Probablemente no hubiera sido necesario, o probablemente los había sacado por otro lado, o probablemente más adelante va a decir la historia que el Señor, antes de que caiga el mar sobre los egipcios, se les empezaron a dañar los carros. Él hubiera podido hacer que se les dañaran los carros y que no pudieran avanzar. Cualquier cosa hubiera podido hacer Dios. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada evento de la historia que se da, no solamente acá en el texto bíblico, sino en nuestro día a día y en nuestras vidas, está totalmente en control del Dios soberano, ¿sí? Y que con un propósito, conforme al carácter de Dios, Él lo está permitiendo. En ese momento, una de las razones probables que yo puedo ver en esta situación es aflorar lo que hay en el corazón del pueblo. ¿Sí? El pueblo acaba de ver unas cosas maravillosas, debería estar lleno de fe, ¿sí? Lleno de certeza, pero cuando ellos ven el pueblo allá y ven el mar acá, lo que ellos atinan a decir en Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice, y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ahora, probablemente yo no creo que se hayan puesto de acuerdo y hayan leído un comunicado muertos del susto, todos al tiempo, ¿no? Vamos a decir esto a una sola voz, no. Probablemente alguno tomó la vocería, como siempre pasa, ¿sí? Y ese vocero habla en nombre de todos, pero entrega este mensaje, ¿sí? Que es un mensaje muy diciente y que lo está destacando el Señor en su revelación para que nosotros lo tengamos, ¿sí? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Moisés? Tú sí eres malo, ¿sí? ¿Qué mala persona eres? ¿Que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, aquí mismo en Éxodo 14, nos dice lo que Dios le está diciendo a Moisés antes de que partan, ¿sí? Miren lo que dice acá. Dios habló
a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es decir, a Dios lo tomó por sorpresa que el pueblo quedó encerrado entre el mar y los egipcios que los venían persiguiendo, y entonces dijo: ay, ¿ahora qué hago? ¿Me tocó abrir el agua? ¿Quién los mandó para allá? ¿Sí? Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y ojo a esto: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. ¿Ya los había empezado a seguir Faraón? No. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hermanos, nosotros aquí encontramos un planteamiento básico que nosotros tenemos que entender de las razones o de las motivaciones que Dios creador tiene, ¿sí? ¿Para qué Dios nos creó? Para que lo adoremos. ¿Para qué nos creó Dios? Para que lo glorifiquemos, ¿sí? Para eso fuimos creados. ¿Para qué Dios obra e interviene en la historia de un mundo caído? ¿Sí? Que si Él lo deja, pues el mundo sigue sin Dios, sigue sin ley y recibe la consecuencia de su maldad. Pero Dios decide intervenir en los hilos de la historia del mundo. ¿Cuál es el propósito de su intervención? ¿Ha cambiado? ¿Dios es un Dios cambiante? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Cuál es? Que se le dé gloria a Dios, que se le reconozca, ¿sí? Y aquí va a haber gloria de Dios entre el pueblo que se ha enfrentado a Él, porque lo va a reconocer. El temor de Jehová dice que corrió por los demás pueblos circunvecinos, y acá también en el pueblo de Israel tiene que haber gloria y tiene que haber reconocimiento. Por eso el título de nuestra enseñanza: por la fe damos gloria. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe estos hermanos nuestros, mis queridos hermanos, de una historia que nosotros estamos viendo que fue hace muchos años, pero que aún sigue siendo un milagro, ¿sí? Un milagro portentoso. ¿Ha podido el hombre con facilidad abrir el mar para sus propósitos? ¿Sí? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto tiempo se demoraron aquí abriendo el canal de Panamá? ¿Cuántos años? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta al hombre hoy, con toda la tecnología, poder abrirse un espacio en el mar? ¿Cuánto? ¿Cuán difícil es para el hombre hoy recuperar una gran embarcación cuando se hunde y no se sabe de ella? ¿Cuán difícil? ¿Cuánto le cuesta? ¿Sí? No está al alcance de todos. ¿Cuántos tesoros hay en el mar, que se dice, de barcos que se han hundido con grandes riquezas que no han podido rescatar, que no han podido sacar? ¿Cuánto? Esa misma barrera imposible que estaban pasando los hebreos en ese momento sigue siendo una barrera imposible para nosotros hoy por hoy. Sin embargo, para el Señor, en su poder majestuoso de creador de los cielos y de la tierra y de ese mismo mar, no fue ningún problema decir: ábrase mar, ¿sí? Y dice que el pueblo de Israel marchó a través del mar como por tierra seca. ¿Sí? Es decir, que ni siquiera como que encontraron fango, ¿sí? O sea, no se resbalaron, ¿sí? O no pasaron patinando, pasaron por tierra seca. Y dice que a la mano derecha tenían el mar como un muro y a la mano izquierda lo tenían como un muro. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros hoy, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros? Sí, muy bonito lo que nos dice, pero ¿cómo nosotros lo podemos ahora aplicar a nuestra vida, mis queridos hermanos? Pues es que la fe siempre trae desafíos que para nosotros son demasiado grandes. Sí, siempre.
Yo sé que aquí hay personas de ustedes que tienen a sus hijos pequeños y a veces se sienten superados y dicen, ¿yo cómo los saco adelante? ¿Cómo logro que estos sean hombres de Dios? ¿Cómo logro que estos sean hombres que le sirvan al Señor? ¿Sí? Sé que aquí hay jóvenes, jovencitos, algunos no están y sus padres están pensando, bueno, ¿y con quién se irá a casar mi hijo? ¿Será que sí le va bien? ¿Será que le va mal? Los jóvenes dicen, ¿será que yo voy a poder prosperar en mi relación o no voy a poder? ¿Sí? Y a veces se ven como obstáculos monumentales que uno dice, uy, no. ¿Sí? Por eso los muchachos hoy en día y los jóvenes dicen, es tan difícil emprender un hogar y que un hogar dé resultado que mejor dejamos así. ¿Sí? Mejor nos quedamos quieticos. Esas son barreras enormes, ¿sí? Enormes. Y más grandes para el pueblo de Dios, hermanos, que vive completamente y continuamente bombardeado por ideologías anti-Dios, anticristo, anti-Biblia, anti-diseño original en todos los ámbitos que nosotros nos desarrollamos. Lo que pulula son otro tipo de cosas y nosotros estamos permeados por muchas de esas cosas, sin pensarlo y sin quererlo, sin saberlo. Entonces, claro que como creyentes, en todas las etapas de nuestra vida, a veces algún creyente le correspondió un divorcio, algún creyente le correspondió un fracaso a nivel de la familia, probablemente con sus hijos también o de alguna manera, ¿sí? Hemos visto fracasos en medio de la iglesia que son fracasos muy contundentes, muy fuertes, y uno dice, de aquí sí no se para nadie, esto es contundente, es una cosa terrible, o sea, esto acabó con todo, ¿sí? Pero así estaban los israelitas allá, están diciendo, aquí nos morimos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Mejor al menos nos hubieran enterrado en Egipto, ¿sí? Aquí ya quedamos tirados, o los tiran al mar, o quedamos sobre la tierra, ¿sí? Es exactamente la visión que nosotros tenemos, hermanos, frente a nuestras problemáticas, frente a nuestras dificultades, frente a nuestras circunstancias, frente a las realidades políticas, sociales, económicas, ¿sí? Académicas, frente a los errores que nosotros tenemos en nuestro día a día. ¿Sí? Nos paramos frente al mar y decimos, aquí ya no hubo nada que hacer. Y eso es muy interesante, hermanos. A mí me parece muy gracioso, porque cuando uno lee esto y ve lo que ellos estaban diciendo, uno dice, uy, no, esos israelitas, sí es que les faltaba fe. Y pesimistas como ellos solos, ¿no? Y qué cosa. Y blasfemos contra el Señor. ¿Cómo atreven a decir eso de Dios? Que fue el que los sacó. Pero ¿qué decimos nosotros, mis queridos hermanos, cada vez que estamos frente a los retos que nos tocan en el día a día? ¿Qué decimos? Hasta aquí llegué. ¿Sí? Ahora sí me quebré. Ahora sí no pude. Ahora sí, mejor dicho, ya me morí, me enfermé. No puedo más. Se me acabó la vida. Entonces, estos hermanos tuvieron que pasar por un proceso para poderle dar gloria a Dios, hermanos. Y es un proceso que es manejado por Dios, ¿sí? Porque no podemos pensar nosotros que entonces como Dios maneja los hilos de la historia, entonces Dios es malo y entonces que Dios se divierte viendo a la gente ahí padecer y sufriendo. No, hermanos. Lo que pasa es que si no se pasa por este proceso, ¿sí? Si no se pasa incluso por el susto para algunos, porque a algunos el susto nos ayuda, no terminamos dándole la gloria a Dios después de. Si todos nos lo dan cerdiditos, si todos nos lo dan en bandeja de plata, uno no valora, uno no aprecia, uno desprecia, uno actúa como es que fuera obligación para mí. Entonces Dios en su sabiduría infinita nos tiene que procesar, hermanos, y a veces ponernos frente a un mar, ¿sí? A un mar implacable, un mar impenetrable, un mar imposible, para Él abrirlo y decir, y que nosotros digamos, ok, ¿sí? O sea, definitivamente esto es obra de Dios, ¿sí? No me lo puedo atribuir yo, no lo puedo atribuir a las circunstancias, no lo puedo atribuir a otros, es obra de Dios. Entonces, por la fe damos gloria, hermanos, al pasar el mar. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios.
Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Éxodo 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, por la fe damos gloria, hermanos, al pasar el mar, ¿sí? Probablemente, hermanos, ustedes no hayan pasado mares, ¿sí? Pero si no lo han pasado, es el momento. Es el momento de que no se angustien teniendo el mar enfrente, ¿sí? Sino que puedan reconocer que Dios soberano tiene el control de todas las cosas y que Él puede abrir ese mar. Él lo puede abrir, estamos en sus buenas manos. Es el propósito de Dios que nosotros le glorifiquemos, ¿sí? Por eso cuando oramos, nosotros no oramos: Señor, dame riqueza para que yo me sienta feliz. Señor, dame riqueza para que yo esté contento, ¿sí? Sino que si nosotros le decimos: Señor, si tú me das un año más de vida, si tú me das un poco más de fuerza, si tú me das un poco más de elementos, yo los quiero utilizar para tu gloria. Esa es una oración que Dios escucha, ¿sí? Si nosotros le estamos pidiendo para nosotros, nos pasa lo que dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tu disfrute personal, para tus cosas. Pero si nosotros decimos: Señor, como decía un predicador que hubo acá en Colombia, en un puerto, creo que fue en Buenaventura, decía: Señor, dame un día más para predicarle a un esclavo más, déjame predicarle a uno más. Eso glorifica a Dios, eso es una cosa que apunta a la gloria de Dios. Entonces, no nos atemoricemos, hermanos, no nos enrosquemos frente al mar, sino marchemos, hermanos, porque el Señor va adelante de nosotros. El segundo punto es: y al ver enemigos. La segunda parte del versículo dice: e intentando los egipcios hacer lo mismo, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, las presiones, hermanos, a veces son demasiadas, ¿no? A veces son demasiadas. Yo he tenido la posibilidad de ver circunstancias que a veces uno no entiende, ¿sí? Cómo no es solamente un problema, ¿sí? Cómo no es solamente una situación, sino que a veces nos podemos ver rodeados de problemas, ¿sí? Rodeados de situaciones, o sea, que usted no ve por ningún lado salida. Por este lado, qué cosa tan compleja, y por este lado está peor, ¿sí? Mejor me quedo mirando para acá. Esa era la situación que tenía el pueblo, ¿sí? Tenían un mar adelante, pero miran para atrás y tienen un ejército armado y con ganas a ellos les parecía que los querían desayunar. Al ver enemigos, mis queridos hermanos, al ver enemigos, ¿sí? Los israelitas miran atrás y ven un ejército de carros, ven caballos, ven soldados, ven lanzas, ven escudos, ¿sí? Y eso da escalofrío, hermano. Uno dice: uy, vienen bien armados, ¿sí? Y no vienen de paseo, y no vienen buscando a otros, no están buscando a nosotros. Entonces, hermanos, es algo que nosotros también tenemos que aceptar como creyentes, ¿sí? Y creo que Hebreos nos ha servido un poco en aterrizarnos sobre las expectativas que como creyentes a veces nosotros tenemos, que son equivocadas. Y es de que como somos creyentes y como hacemos nuestros tiempos devocionales y levantamos las manos y ponemos una música de lo más de bonita, entonces salimos y toda la vida gira alrededor nuestro y es favorable. Y resulta que no es así, ¿sí? Resulta que somos una raza caída y Dios nos ha levantado como vivos entre muertos, ¿sí? Pero los que se quedan muertos hieden, ¿sí? Hieden y están llenos de moscas, con enfermedades que se nos quieren pegar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que tener una conciencia.
Hay enemigos de la fe, hay enemigos de la cruz de Cristo, hay enemigos de la palabra de Dios, ¿sí? Hay enemigos. Y no son uno ni dos, hermanos, ¿sí? Son tantos que nosotros nos pasa, como decía por ahí una película, molesta mucho a mis hijos con eso, durmiendo con el enemigo. No estoy hablando de las esposas, por favor, ¿sí? Tranquilícense, hermanas. Pero realmente, hermanos, a veces es demasiada la influencia contraria que nosotros tenemos y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, así como ellos estaban en ese momento rodeados, ¿sí? Así nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar las circunstancias. Porque a veces nosotros idealizamos que como yo hago una oración, que como yo leo la Biblia, que como yo soy un creyente y trato de ser piadoso, entonces hay una circunferencia alrededor de mí que es impenetrable y que nadie la puede tocar, ¿sí? Y que de ahí para allá yo estoy confiado y que nadie puede tocar eso, ¿sí? Y esa no es la realidad, hermanos. O sea, vino una pandemia. ¿Cuántas personas no conocidas no murieron? Probablemente de nuestra familia, probablemente alguno de nosotros estuvo en la UCI, ¿sí? Y nosotros convencidos. Fue un momento donde vimos pastores, misioneros, ancianos, tanta gente que falleció. Pero nosotros vivimos en la película de que las plagas no tocarán nuestra morada, ¿no? Descontextualizando los textos. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo contrario, ¿sí? Hacia donde camina el pueblo de Dios, Satanás, que es el enemigo, él camina, ¿sí? Y él camina imitando. Ellos pasaron por el mar en seco, ¿yo qué hago? ¿Sí? El enemigo no respeta, el enemigo no dice, ay no, pero es que ese mar lo abrió fue Dios y de pronto nos pasa algo. Si ellos pasaron, ¿nosotros qué hacemos? Pasamos. Satanás, dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, es padre de mentira, ¿sí? Es un mentiroso, es un imitador. Siempre trata de engañar a los hijos de Dios, y a los que no son hijos de Dios los mantiene engañados con mentira, ¿sí? ¿Qué les dijo a los egipcios? Ustedes también pueden, háganle, que no les va a pasar nada. A él no le importaba si caían muertos todos, a él no le importa, ¿sí? Satanás no se interesa ni siquiera por aquellos que lo siguen a él. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa actitud que no solamente es beligerante del diablo, ¿sí? Que opera en el sistema, sino que además no le importa nada, no se preocupa por nada, es descorazonado, es descarnado. Porque a veces nosotros pensamos que es que si dejamos de buscar a Dios en el mundo, sin Dios nos va a ir bien. No, hermanos, no nos espera nada bueno sin Dios, ¿sí? Este enemigo atrevido se lanza para pasar adelante, imitando una vez más las cosas de Dios. No era la primera vez, ¿sí? Ya Dios le había dado una señal a Moisés y le había dicho, lleve la vara frente a Faraón, y si Faraón no le cree, usted la bota y esa vara se va a convertir en una culebra. Y Faraón dijo, ay, tan fácil. Y llamó a sus sabios, y ellos llegaron y también. Entonces, él se envalentonó. Casi que esa muestra que Dios les dio, que era una muestra para que le creyeran, ¿sí? Tuvo un doble efecto. Le dio fe a Moisés, porque Moisés dijo, no, pues con esto ya la gané, ¿sí? Pero endureció el corazón de Faraón, porque Dios sabía que iban a hacer ellos y que iban a imitar y que se iban a envalentonar y decir, no los dejamos ir. Entonces, no fue la primera imitación que tuvo. Cuando ellos van y convierten el agua en sangre, también los sabios de Egipto hicieron lo mismo, ¿sí? Lo que pasó fue que después no pudieron revertir el efecto, como lo hizo el Señor, pero ellos hicieron lo mismo. Porque Satanás es padre de mentira, ¿sí? Es padre de imitación. Así trabaja él y nosotros no podemos desconocerlo. Cuando se llamaron a ranas, la plaga de las ranas,
ellos también las llamaron. Me parece chistoso, porque todo se llenó de ranas. Pues obvio que si ellos decían aparezcan ranas, pues le iban a aparecer hasta en el plato. Pero ellos siempre tratando de imitar. Entonces, acá no está pasando una cosa fortuita, mis queridos hermanos, acá está pasando una acción reiterada, repetitiva de Satanás, que es imitando, ¿sí? Y no tenemos que irnos muy lejos, mis queridos hermanos, para ver cómo Satanás trata de imitar los modelos naturales. Hoy en día estamos cuestionando las cosas más básicas, ¿no? Entonces ya los hombres no son hombres, ¿sí? Ya las mujeres no son mujeres, ¿sí? Una cosa tan básica, una cosa tan natural, una cosa que uno no, o sea, que uno no ve en la naturaleza que haya ningún otro animal que esté cuestionando, ¿sí?, su rol de macho, su rol de hembra en su lugar natural, ¿sí?, que lo estén cuestionando y que se cambian. Pero el ser racional, que es el hombre, lo cuestiona, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay ideologías que atacan lo que nos dice a nosotros la Escritura con fidelidad, que son los roles que Dios ha puesto en la familia, y ese sacrificio que tiene que ejercer un varón por su familia, por su sociedad, por su nación, se cuestiona, se pone hoy en día y se le pone un nombre que tiene que ver con la Biblia, porque nosotros cuando estudiamos a los patriarcas, ¿sí? Y hoy en día, ¿qué se condena en las familias? El patriarcado, ¿sí? Y es algo muy nocivo, que el hombre pretenda cobijar a su familia y protegerlos, ¿sí? Porque supuestamente pues nadie necesita protección, ¿no? Cada uno se puede proteger a sí mismo. Que el hombre, y bueno, y se desfigura, ¿no? Porque no solamente se monta un parapeto con los mismos nombres, pero se desfigura realmente, porque cuando nosotros hablamos de los patriarcas de la Biblia, nosotros vemos que fueron hombres que organizaron su casa, que fueron hombres que en medio de sus errores y sus equivocaciones le dieron cobertura a su familia y avanzaron hacia los propósitos de Dios. Pero cuando hoy en día se habla de patriarcado, se habla es de un hombre destructor, ¿sí?, de un hombre malogrador que tiene sometida a su familia con el propósito de destruirla, ¿sí?, y que la está destruyendo. Mis queridos hermanos, esta sociedad proviene del patriarcado, ¿sí? Esta sociedad ha llegado hasta acá por hombres que se han hecho cargo de sus familias, ¿sí?, de sus hijos, de sus esposas, pero de eso nadie habla. Hoy en día se habla de las madres solteras, pero hermanos, ¿ustedes no conocen padres solteros? Yo conozco muchos padres solteros, muchos, que hacen su trabajo muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo el pastor hoy? ¿Hablando mal de las madres solteras? No, excelente el trabajo que hace una madre soltera. Pero hay padres solteros que también se han esforzado, que se han dedicado, que han trabajado por sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué de eso no se puede hablar? Porque eso es políticamente incorrecto en esta sociedad. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo los aspectos individuales, los aspectos de la familia, los aspectos de sociedad, el orden social que Dios estipuló, ¿sí?, de cómo una sociedad debe caminar en función de Él, ¿sí?, para la gloria de Él y para la honra de Él, hoy es algo que se ha roto completamente, y la sociedad, los tribunales legítimos sociales no pueden hablar de Dios, no se puede leer la Biblia, no se puede hacer una oración, tampoco en los colegios, en ninguna parte, siendo el orden que Dios estipuló. Porque se puede tener una sociedad paralela sin Dios. Eso es un invento del diablo, ¿sí? Familias sin Dios, sociedades sin Dios, orden social sin Dios. Y esa es la afectación que Satanás está haciendo. Ahora, hermanos, yo les pregunto una cosa. Nosotros, sin ser tan evangélicos, aleluyas, no nos damos cuenta, y la misma sociedad no se da cuenta, que esos inventos, porque realmente son inventos del hombre, están saliendo mal.
¿sí? No se para uno a hablar con alguien que no sea cristiano y dice: este mundo está podrido, ¿sí? Esta política está podrida, esta sociedad, la espiritualidad de la gente está en la inmunda, ya no existe. ¿Por qué, hermanos? Porque seguir a Satanás lleva al mismo resultado al que llevó Faraón a todo su más poderoso ejército, más preciado ejército en el mar, ¿sí? A la destrucción. Pero al diablo no le importa eso. Él quiere con eso ver si al menos le aruña el manto a algunos de los que iban allá adelantico, y si gana uno, no importa que los demás se mueran, porque es la pelea de él contra Dios. Y si él puede hacer algo mínimo, no va a escatimar ese esfuerzo. Él lo va a hacer. Mis queridos hermanos, estoy tan emocionado que se me está pasando el tiempo. Voy a ir al último punto y voy a tratar de desarrollarlo en 5 minutos. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, muy interesante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos analizarlo desde ese punto de vista. Satanás está muy interesado en desconfigurar la imagen de Dios en la sociedad. Por eso hoy la gente dice que puede llegar a Dios y buscar a Dios de cualquier manera, ¿sí? La desfigura. La imagen personal, entonces ya el hombre no se identifica de acuerdo a cómo Dios lo hizo, Dios lo creó, donde Dios lo puso, con lo que Dios le dio, con la familia que Dios le dio, con el nombre que Dios le dio, con todo lo que tiene, con su cuerpo. Si ya la gente no está satisfecha, si es alta, si es bajita, si es morena, si es negrita, o sea, no está satisfecho. Pero eso es un sistema que se está moviendo, hermanos. Eso es una movilización comunicativa que se desarrolla y que está calando en la sociedad. Esto no ha sido así siempre, hermanos, ¿sí? Lo mismo pasa con la figura que Dios ha dado acerca de las relaciones que el hombre debe tener con sus semejantes, con las instituciones y con la creación. No es nada raro, hermanos. O sea, todos estos movimientos activistas que propenden a través del medio ambiente tienen una desconfiguración de lo que Dios ha prometido en su palabra, es que Él cuida de su creación. Ellos dicen: no, si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. Dice Éxodo 14:10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y aclamaron a Jehová. Éxodo 7 del 10 al 11 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Éxodo 7:22: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí es cuando convirtieron el agua en sangre. El tercer punto de nuestra enseñanza, hermanos: al ver el resultado. Por la fe damos gloria a Dios al ver el resultado. Vean el proceso, mis queridos hermanos. El proceso de ver la gloria de Dios es ver el mar, ¿sí? Ver los enemigos, ¿sí? Y darse cuenta que estamos bajo ataque, ¿sí? Para que al final, después de sobrepasar esas circunstancias, podamos darle la gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a Dios si no han sucedido estos eventos? Si estas cosas no se han desarrollado, si no hemos visto a Dios guerrear frente a los enemigos y conquistarlos y vencerlos, ¿cómo le vamos a dar la gloria a Dios? Es imposible. ¿Cómo vamos a valorar la salvación que Dios nos ha dado si no sabemos de qué nos salvó? Si no lo supiéramos. ¿Cómo sería eso, mis queridos hermanos? Entonces, ¿cuál es el resultado que va a encontrar acá el pueblo de Israel? Ellos terminan su travesía, pasan al otro lado, ¿sí? Y Dios dice: listo, ya pasaron los que yo necesitaba. Todos los demás ya se habían acomodado en la mitad del mar, ¿sí? Pero estaba todo el ejército ahí.
y simplemente el agua vuelve a regularse normalmente y ahí quedaron todos los carros de Faraón. Hay una parte que me gusta mucho, ¿no? Porque dice que antes de que las aguas los cubrieran, que ya lo había dicho, dice que Dios permitió que los carros se dañaran y que se empezaron a destruir las llantas de esos carros y todo eso. Dios deteniendo al pueblo para que no lograra alcanzar al pueblo de Israel. Tan pronto pasan ellos, las aguas se unen nuevamente y todos quedan muertos, todos fallecen. ¿Sí? ¿Cómo quedó Egipto en esa situación, hermanos? Sin faraón, sin capitanes, sin soldados, sin carros, sin ejército, sin ganado, sin cultivos, sin dinero porque quedaron despojados de todo lo que le han dado, sin primogénitos, sin esclavos. ¿Cómo quedó Egipto? ¿Sí? Completamente destruido. Claro. Éxodo 15, un canto de alabanza a Dios. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Uy, qué canto tan hermoso. Pero ameritaba menos, ¿acaso Dios después de esto, hermanos? Este mismo canto, mis queridos hermanos, de Moisés, es cantado en Apocalipsis y dice que lo cantan todos los salvos. Todos los salvos entonan este mismo canto. Está en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Para terminar acá, mis queridos hermanos, había más que decir de este punto 3, pero para simplificar, mis queridos hermanos, tenemos al enemigo, ¿sí? Tenemos al Dios victorioso, pero tenemos a un pueblo marchante, ¿sí? Y eso es muy importante, mis queridos hermanos. Ojalá fuera lo que les quedara a ustedes de esta predicación, ¿sí? Es esto que les voy a decir. No seamos perezosos, ¿sí? No seamos acomodados, no utilicemos la doctrina que hemos aprendido para malinterpretarla y para vivir mal la vida cristiana. Ah, no, pues si Dios ya sabe todo, si Dios ya sabe qué va a hacer con el faraón, si Dios ya sabe qué va a ser el resultado de las plagas, entonces yo ni para qué me muevo. No, Dios en ese plan perfecto estipuló que nosotros tenemos que tener una acción, y esa acción es la que Él nos demanda en las Escrituras, ¿sí? Moisés, clame. Moisés, levante la vara. Moisés, ponga la vara allá. Pueblo, marche. Pueblo, celebre la Pascua. Pueblo, tenga cuidado en cómo van a hacer la ceremonia, ¿sí? La Biblia no nos dice a nosotros que Dios es soberano y que el pueblo duerme, ¿sí? O que Dios es soberano y funciona sin un pueblo. No es la forma, eso raya en el sentido común, ¿sí? Pero a veces nosotros obviamos todo y decimos: ah, no, yo vivo, o sea, yo para qué me preocupo por ser mejor cristiano, por qué me preocupo por la santificación, por qué me voy a preocupar yo por arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón a Dios por mis pecados, por qué me voy a preocupar yo por aprender más o leer más, ¿sí? O escudriñar más o ser más fiel. ¿Para qué? Dios es soberano. Dios verá a quien es soberano y va a salvar a todos aquellos que han hecho ese proceso que Dios, esas buenas obras que Él de antemano preparó para que ellos andaran, ¿sí? Si no hacemos eso así, hermanos, nos vamos a llevar una sorpresa triste, una sorpresa incómoda. Amén. Entonces, hermanos, vamos a darle la gloria a Dios. Y vamos a darle la gloria a Dios
creyendo que aún estos mares que a veces se nos vienen a todo nivel, ¿sí? Personal, familiar, social, mundial, estamos viendo tantas cosas, Dios está sobre eso, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios va a caminar sobre todas estas circunstancias. Lo vamos a ver, hermanos, ¿sí? En esta vida o en la otra, pero lo vamos a ver. Vamos, hermanos, a ver cómo Dios va a poner su pie sobre todos sus enemigos. Eso lo vamos a ver un día, hermanos. En la tierra se ve, o sea, por momentos Dios hace juicios en las naciones y vemos cómo la injusticia es castigada, pero también a veces vemos cómo la injusticia hace que ellos estén como en un podio y como que sean intocables, y nosotros decimos, no, pareciera que Dios no actuara. Va a haber un día donde vamos a ver esa justicia de Dios actuando. Y va a haber un día pleno, hermanos, en el que nosotros vamos a estar glorificando a Dios con todo nuestro corazón. Pero teniendo estos elementos de juicio, hermanos, estos elementos de conocimiento, donde no estamos pasando por estas cosas inadvertidamente, como sí tuvo que pasar el pueblo de Israel, que era como el material del experimento, pues glorifiquemos a Dios, hermanos, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones. Glorifiquemos a Dios, creámosle, temámosle y preparémoslo para glorificarle más cuando veamos ese momento de victoria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo bonito que tú nos regalas. Es un tiempo bonito, Señor, no por la persona que predica. Es un tiempo bonito, Señor, porque hemos podido leer tu palabra, porque hemos podido, Señor, reflexionar en las Escrituras, porque hemos podido, Señor, meditar en ti. Hemos podido, Señor, estudiar evidencias y sacar conclusiones acerca de quién eres tú, Señor, de lo que tú haces, de cómo tú obras y de cómo podemos aplicar, Señor, ese conocimiento y esa historia que tú nos das a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre maravilloso, porque al igual que estos voceros de Israel, que rápidamente, Señor, tenían una opinión importante, negativa que dar frente a tus acciones y al desarrollo de la historia que tú controlas, nosotros también, Señor, muchas veces somos muy rápidos para quejarnos, muy rápidos, Señor, para decir que estábamos mejor antes, sin ti, para decir, Señor, que lo que tú estás haciendo es equivocado, que nosotros tenemos ideas y fórmulas mejores, Señor, y para ser altamente extremistas y pensar que ya todo está acabado, que no hay nada que hacer, que no tenemos futuro, que no tenemos, Señor, otra opción, Señor, porque todo se acabó. Perdónanos, Señor, porque esa no es la actitud que nosotros tenemos a veces frente a nuestros emprendimientos personales, porque a veces cuando nosotros pensamos en trabajar o pensamos en estudiar o pensamos en vender o pensamos en comprar o pensamos en emprender, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos es en lo ineficaz que es todo aquello que tiene que ver con tus propósitos, con el congregarnos, con el trabajar para ti, con el vivir para ti, Señor, con el aportar, Señor, a la obra tuya, o que las cosas que nosotros hacemos, Señor, de alguna manera estén ligadas a mejorar el trabajo en esta tierra del reino de los cielos. Ahí es donde somos negativos, Señor maravilloso, y te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes, te pedimos, Señor, que nos permita salir de Egipto, que nos permita, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, que nos permita, Señor, caminar confiados, pero no en Egipto, sino caminar confiados en el desierto, caminar confiados, Señor, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus principios, desligándonos, Señor, de toda esta influencia idolátrica, Señor, que hay en el mundo, que hay en las ideologías, Señor, de turno, políticas, sociales, científicas, académicas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que nuestra única carta confiable de navegación seas tú, Señor, sea tu palabra, que las únicas actividades, Señor, que son
que sean indispensables para nosotros, sean hacer nuestros devocionales, tener tiempos de oración, congregarnos, Señor, tener comunión con nuestros hermanos. Te lo suplicamos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.